Telesucesos, Canal 29 y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentan El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado, los monopolios, los oligopolios, la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos. Queridos televidentes, es un gusto saludarles en esta nueva semana en su programa El Poder de Mercado. Hoy les tenemos preparados temas y personajes de interés. Bienvenidos. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado y la Autoridad de Competencia de Francia suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional. Este importante acto se realizó con el interés de fortalecer el intercambio de experiencias sobre la aplicación de la Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado, orientada al buen funcionamiento de los mercados, de la competitividad de las empresas y del bienestar de los consumidores. El documento lo suscribieron el Dr. Pedro Páez Pérez, Superintendente de Control del Poder de Mercado del Ecuador, y el señor Bruno Lasser, presidente de la Autoridad de Competencia de Francia. El presidente de la Autoridad de Competencia de Francia, Bruno Lasser, destacó los alcances del convenio firmado entre las autoridades de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y Francia. El convenio de cooperación suscrito entre el Superintendente de Control del Poder de Mercado del Ecuador, Pedro Páez Pérez, y el presidente de la Autoridad de Competencia de Francia, Bruno Lasser, permitirá fortalecer el ámbito de la capacitación, así como el intercambio de experiencias sobre la aplicación de la normativa de competencia en los dos países. El convenio entre la Autoridad Francesa de la Competencia y la Superintendencia ayudaría tanto en París como en Quito para fortalecer los intercambios de experiencia entre ambas instituciones. De esta manera, según el alto funcionario de competencia de Francia, se capacitará para, en base a la experiencia, lograr un funcionamiento adecuado de los mercados, obteniendo competitividad de las empresas y por ende el bienestar de los consumidores. Cabe destacar que la superintendencia es una institución muy joven, ¿no? Tiene apenas unos 10 meses de existencia, pero en Francia la autoridad de competencia tiene ya un poco más de 26 años de experiencia. En ese sentido, para ir avanzando en los temas de derecho de la competencia, lo que es fundamental es poder intercambiar sobre casos prácticos, ¿no? Ejemplos sobre temas de carteles, sobre temas de problemas de abusos dominantes de algunas empresas. Entonces, para tratar de esos temas muy prácticos, muy específicos, necesitamos intercambiar experiencias tanto en el tema jurídico como técnico, ¿no? Y en ese sentido el convenio ayudará a fortalecer esos intercambios de experiencia. Esta muestra de cooperación pone de manifiesto las excelentes relaciones que en este sentido mantienen Ecuador y Francia. Nuestra contribución es a través de la Autoridad de Competencia de Francia, que hace parte de la administración, tiene autonomía, pero representa también el gobierno francés. Entonces es muy claro que la competencia, la expertiza está por dentro de esta agencia, que es a través de un diálogo directo entre la Autoridad de Competencia de Francia y la Superintendencia que se va a cooperar, que se va a desarrollar la cooperación. Nosotros vamos a facilitar, pero más allá de este rol de apoyo, realmente le toca a Bruno Lasser, el presidente, y a sus colaboradores transferir competencias y, como él lo dijo, lo que es muy importante son los casos concretos, porque aquí es un tema de práctica más que de teoría, entonces se aprende a través de los casos prácticos. Estamos más que abiertos a compartir lo que hemos aprendido a través de estos casos concretos que hemos tratado en Francia. El doctor Bruno Lasser es reconocido en Francia y Europa como una de las más altas autoridades en el conocimiento de la legislación de competencia. Presidente de esta autoridad desde el año 2004, organismo administrativo e independiente especializado en el control de las acciones anticoncurrenciales y de la libre competencia al servicio de los consumidores. Un altísimo nivel académico se registró con la participación de 14 expositores internacionales en el taller denominado Transparencia y Control del Poder de Mercado. Esta fue complementado con la participación de expertos ecuatorianos en la materia.
El taller internacional Transparencia y Control del Poder de Mercado fue muy fructífero en torno a la participación de importantes expositores nacionales e internacionales que en base a sus ponencias han puesto de manifiesto aspectos importantes relacionados a la deuda externa y sobre todo a la posición que sobre la misma mantiene nuestro país. Vemos que hay necesidad, hay pedidos de replicar esta experiencia, pero sigue, en el caso de otros países, sigue siendo aspiraciones de los movimientos sociales y no precisamente de los gobiernos. Hoy notamos la importancia que tuvo la auditoría sobre la deuda que se realizó en Ecuador, que hoy está sirviendo como modelo, como ejemplo, justamente en los países en donde existe esa reclamación, esa reivindicación ciudadana, sobre todo hoy la experiencia que se está llevando a cabo en Túnez, ¿no? Y creo que fundamentalmente es la integración de los pueblos del sur. Eso es lo que más rescato y lo que me llena de satisfacción es que el Ecuador sigue siendo un ejemplo para el resto del continente y para el resto del mundo. Una experiencia de auditoría que en este momento tiende a replicarse en otros países, fundamentalmente en los de África del Norte. Por ello, el modelo de auditoría realizado a la deuda externa en nuestro país va tornándose como un referente. Exactamente. No solo para Túnez o para África del Norte es un ejemplo, sino también para otros países de Europa donde están viendo situaciones muy graves ahora, donde se ve que esta auditoría externa de la deuda es importantísimo porque refleja las ilegitimidades y ese peso que ha tenido una deuda que empobrece más a la población y a la economía del país, que de esta manera puede solucionarse con una auditoría que realmente refleje esas falencias, esos errores que han tenido y que permita que realmente el país pueda salir adelante. Por ende, ella considera como esto es un ejemplo y que deberíamos ser orgullosos de eso. Acciones que en este sentido permitirán, como en el Ecuador, conocer el destino de estos recursos, pero por sobre todo denotan la voluntad política para llevar adelante este proceso. En la América Latina, Uruguay es el país más chiquito, pero sin embargo Ecuador también es un país pequeño y sin embargo tuvo la valentía y el coraje para hacer una auditoría. O sea que depende de la valentía política, del coraje y de una voluntad política por encima de la banca extranjera internacional, por encima de las corporaciones y por encima de cualquier sistema de dominio. Entonces falta eso y yo creo que en algunos años ojalá podamos ver una auditoría como la que se hizo en el Ecuador, en mi país. De este debate se desprenden importantes ponencias como productos generados a través de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado que posibilitan definir estrategias que blindan a los países de América Latina ante una eventual crisis. Establecer mecanismos correctivos y preventivos, y sobre todo los mecanismos preventivos, para que efectivamente las llamadas fuerzas del mercado, que en realidad son fuerzas de ataque y especulación financiera contra los estados, no vuelva a provocarnos una crisis justamente en un momento privilegiado en que América Latina ha tomado un camino diferente en términos de reconquista de su soberanía, ¿no? Acciones que desde el punto de vista de estos expertos tienen que ser implementadas a nivel de organismos regionales como UNASUR y otros, los mismos que a través de la regulación y control del poder de mercado son determinantes para consolidar un modelo equitativo y justo que controle las ambiciones de grandes corporaciones dueñas del capital y que en su momento han tenido un campo libre de acción. ¿Dónde está el poder? Si te lo pregunto así, tal vez tu mirada se dirija a la dirección equivocada. Si piensas por un momento, los grandes cambios comienzan por una persona. Aquel que decide cambiar el rumbo de las cosas. Aquel que sabe que en sus manos hay la fuerza suficiente para controlar su destino. Y si lo piensas por un instante más, te darás cuenta que como ese uno, existimos muchos. Cada vez más unidos y dispuestos a trabajar juntos en pos de una sociedad más justa, igualitaria e incluyente. Así que te pregunto nuevamente, ¿dónde está el poder? Infórmate en www.scpm.gov.es. Hay conceptos que debemos conocer. ¿Qué se considera un abuso de poder de mercado?
constituye infracción a la presente ley y está prohibido el abuso de poder de mercado. Se entenderá que se produce abuso de poder de mercado cuando uno o varios operadores económicos, sobre la base de su poder de mercado, por cualquier medio, impidan, restrinjan, falseen, distorsionen la competencia o afecten negativamente a la eficiencia económica o al bienestar general. En el marco de sus competencias, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado podrá analizar una solicitud de compromiso de cese en el caso de que un operador económico haya cometido una infracción, si es que así lo solicita. Miremos a continuación el trabajo desarrollado por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en este aspecto. De acuerdo a la ley, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado puede llegar a un acuerdo de cese con los operadores económicos. Para el efecto, es menester conocer cuál es el procedimiento que se prevé en la ley. ¿Qué es el compromiso de cese? Un compromiso de cese es una figura que está prevista en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y su reglamento, particularmente en el artículo 89, por el cual los operadores económicos están en la capacidad de poder, dentro de un proceso de investigación y hasta antes de que sea emitida la resolución por parte de la Comisión, estos pueden presentar un escrito, una petición a la órgano de investigación o a la comisión, es decir, a la superintendencia, por medio del cual se reconoce la existencia de alguna falta que hayan cometido que está siendo investigado y se ofrece parar la conducta y medidas para poder remediar el daño al mercado que haya sido causado. En el caso particular de los operadores económicos que se han acogido a los compromisos de cese de los cuales hemos hablado, estos operadores han manifestado que no era su intención cometer la falta que se ha cometido, pero se ha reconocido el hecho de que se hayan ejecutado ciertas prácticas contrarias a la ley, se ha ofrecido parar la conducta y se han ofrecido también medidas para remediar y para verificar que la conducta no vuelva a ocurrir. Básicamente esto es un compromiso de cese. Parar la conducta, reconocer antes de nada que ha sido cometida una práctica anticompetitiva o desleal y ofrecer estas medidas de solución, estas medidas de remediación. ¿Qué respuesta ha tenido la Superintendencia de Control del Poder de Mercado de los operadores económicos para acogerse a un compromiso de cese? Estamos muy contentos porque el llamamiento que había hecho a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado para que se realicen o se presenten compromiso de cese ha tenido éxito. Dentro de 2 procesos de investigación, ya los operadores económicos que estaban siendo investigados para evitar una sanción y conociendo lo que había sucedido en esta investigación, presentaron compromisos de cese. Estos, siguiendo el procedimiento, fueron remitidos a la comisión y tenemos conocimiento de que uno de estos compromisos ya ha sido aceptado. En este momento estamos a la espera de que se ejecutaría ese compromiso de cese y oportunamente estaremos dando a conocer a la colectividad, a la sociedad, cuál ha sido este compromiso de cese. El otro de esos compromisos de cese que ha sido presentado se encuentra actualmente en tramitación y la Comisión de Resolución de Primera Instancia de la Superintendencia se pronunciará en los próximos días. ¿Cuál es el mecanismo para acceder a un compromiso de cese? El procedimiento es extremadamente sencillo. Dentro de un proceso de investigación se presenta la solicitud. El órgano de investigación que está tramitando lo que hace es correr traslado eso, remitir a la comisión de resolución, quien es el competente. Dentro de este proceso se puede suspender el proceso de investigación mientras se termina de decidir qué es lo que se va a hacer con el compromiso de cese. Se notifica a la parte denunciante en el caso de que el proceso de investigación haya sido presentado por una denuncia, se notifica a este denunciante y lo que se hace es valorar el compromiso de cese, los alegatos que presente el denunciante, si es que está de acuerdo o si es que no está de acuerdo, tomando en cuenta que no es un compromiso de cese entre el denunciante y el denunciado, sino entre el denunciado o el investigado y la autoridad de investigación, y lo que se precautela, lo que se busca salvaguardar es el orden del mercado, no un interés particular, y pues si es que cumple con los requisitos que me he referido que están previstos en el reglamento de aplicación, la comisión lo que hace es acoger o proponer ciertas modificaciones o negar el compromiso de cese y después de esto, si es que se ha aprobado el compromiso, se termina la investigación. Si es que el compromiso no es satisfactorio para la autoridad, si es que no es suficientemente
garantista de que se hasta restablezcan las condiciones del mercado, lo que se hace es negar el compromiso y se continúa con la investigación. En caso de incumplimiento de un compromiso de cese, ¿la ley determina algún tipo de sanción? Son las sanciones que están previstas en la ley, que son básicamente multas que, dependiendo de la gravedad de la falta, van desde el 8 hasta el 12% de volumen de negocios del operador económico. ¿Cuál es la voluntad que mantiene la Superintendencia de Control del Poder de Mercado respecto a un compromiso de cese? La vocación de la superintendencia, como le hemos dicho en varias ocasiones, no es llegar a una sanción, sino restablecer las condiciones de competencia en el mercado. Y si es que de esta forma restablecemos las condiciones de competencia en beneficio del mercado como tal y de los consumidores y de los usuarios, pues bienvenido sea. Nosotros no queremos llegar a una sanción, se aprobará el compromiso de cese cuando se cumplan con los requisitos previstos y la consecuencia es que se suspende la investigación. No se llega a la etapa de sanción ni de medida correctiva, sino que con las medidas de remediación ofrecidas y aprobadas por la comisión, se termina la investigación. Los grandes monopolios son como embarcaciones gigantescas, justo como el Titanic, y al igual que se decía cuando este navío partió, se los pensaba infalibles. En los Estados Unidos, un país con más de 300 sectores económicos, el 40% del total de las ganancias corporativas antes del golpe de la crisis eran ganancias de la industria financiera, porque luego de la misma, la sociedad norteamericana está discutiendo la necesidad de controlar este sector, sobre todo las prácticas de los operadores económicos financieros más grandes. ¿Qué pasa cuando uno es demasiado grande para poder fallar? Y si falla, ¿qué le pasa a la economía? ¿Qué pasa cuando el sistema financiero más importante del mundo está compuesto por muy pocos jugadores y entre ellos tienen lazos financieros importantes? Recuerda que nada es infalible. ¿Quieres saber más sobre este tema? Visita la brillante exposición de William Black en www.scpm.gov.es. Hay conceptos que debemos conocer. ¿Qué es una práctica desleal? Se considera desleal a todo hecho, acto o práctica contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas en o a través de actividad publicitaria. La expresión actividades económicas se entenderá en sentido amplio, que abarque actividades de comercio, profesionales, de servicio y otras. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado ha regularizado algunas operaciones de concentración. Miremos a continuación el contexto de la nota informativa. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, de acuerdo a lo dispuesto en la ley, está inmersa en el control y regulación de las concentraciones económicas. Así, la Intendencia pertinente ha conocido algunos casos al respecto. Durante estos meses de operación de la Superintendencia ya han sido autorizados dos concentraciones o dos notificaciones de concentración obligatoria. Una del caso Nutreco, que está colgado ya la resolución en la página web. Es importante indicar que las autorizaciones las realiza la Comisión de Resolución de Primera Instancia en función del análisis de investigación que realiza la Intendencia de Control de Concentraciones. Y la última también que se autorizó justamente este 2 de agosto fue la fusión entre de MedLife con Génesis, y que bueno, que Génesis es una operadora de fondos de inversión de aquí en el país, que también ya se autorizó esa. Adicionalmente a eso ya hemos tramitado 6 operaciones de concentración informativas. Estas quiere decir que no han superado ninguno de los umbrales, pero que se ha hecho los respectivos análisis y se ha visto que no afectan la competencia. Estos son análisis del mercado que se llevan a cabo para definir el pronunciamiento de la Superintendencia en torno a la solicitud que en este plano ingresan los operadores económicos. En el artículo 16 de nuestra ley se establece que las concentraciones económicas que tengan o que cuando se vayan a unir las empresas tengan más del 30% de la cuota del mercado relevante, tienen que pedir autorización a la Superintendencia. Y también las que superen cierto monto que debe establecer la Junta de Regulación. Ese monto todavía no está establecido, pero esperemos que máximo en unas 3 semanas ya la Junta lo defina.
Los operadores económicos, en consecuencia, deberán realizar una solicitud cumpliendo algunos pasos que les son requeridos. Que si están pensando en concentrarse y cumplen cualquiera de estos dos umbrales que establece la ley, tienen que pedir la autorización previa a la superintendencia, si no estarían incurriendo en una sanción. Entonces, por lo tanto, es muy importante que tomen en cuenta esto. Y la segunda, que nosotros dentro de la superintendencia y particularmente en la Intendencia de Control de Concentraciones, estamos prestos para reunirnos con los operadores económicos que estén pensando en hacer estas concentraciones, para que se reúnan, para que nos vengan a hacer las preguntas o dudas que tengan en cuál es el procedimiento específico, porque es importante indicar que tienen que llenar un formulario que está colgado en la página web. Adicionalmente a eso tienen que pagar una tasa por análisis de concentraciones que también está estipulado en la ley, y tienen que presentar algunos documentos habilitantes, como por ejemplo una declaración juramentada que toda la información que nos están presentando es verdadera, todos los balances financieros del último año fiscal y el acuerdo de compra y venta de estas dos empresas. Así se cumple con un análisis eminentemente técnico de los parámetros que conforman el mercado, en procura de que este tipo de operaciones no distorsionen la competitividad entre los mismos, generando un perjuicio al resto de operadores económicos y por ende a los consumidores. Es importante para los ciudadanos conocer cuál es el procedimiento para realizar una denuncia. Veamos a continuación la nota. Encaminados en la construcción de una ciudadanía informada y conocedora de la Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado, uno de los temas que se debe tener claro es cómo, por qué y cuáles son los requisitos para realizar una denuncia, enmarcada en el ámbito de acción de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. ¿Cómo se realiza una denuncia a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado? La denuncia tiene que ser realizada por escrito, presentada ante la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, y puede ser realizada por personas naturales o jurídicas que se consideren agraviadas o que tengan legítimo interés para interponer la denuncia. ¿Por qué se realizan las denuncias? Las denuncias se realizan por prácticas anticompetitivas o por prácticas de competencia desleal, las mismas que están contempladas en los artículos 9, 10, 11 y 27 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. ¿Cuáles son los requisitos para realizar una denuncia? Requisitos para hacer una denuncia. A. El nombre y domicilio del denunciante. B. Identificación de los presuntos responsables. C. Una descripción detallada de la conducta denunciada, indicando el periodo aproximado de su duración o inminencia. D. La relación de los involucrados con la conducta denunciada. E. Los datos de identificación de los involucrados conocidos por el denunciante, incluyendo, entre otros, sus domicilios, números de teléfono y direcciones de correo electrónico. Si las tuvieran, y de ser el caso, los datos de identificación de sus representantes legales. La falta de uno o más requisitos del presente literal no invalida la denuncia. F. Las características de los bienes o servicios objeto de la conducta denunciada, así como de los bienes o servicios afectados. Y G. Los elementos de la prueba que razonablemente tenga a su alcance el denunciante. ¿Qué tiempo le toma a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado dar una respuesta a una denuncia? Si una denuncia es clara y completa, la autoridad se demora alrededor de 35 días para emitir la resolución de inicio de la investigación y realizar la investigación pertinente para determinar la existencia o no de una infracción. A continuación, el segmento Ciudadano. Nuestra compañera Alexandra Cóndor nos trae las inquietudes que tienen los ciudadanos en cuanto a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Semana a semana, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado recoge las inquietudes que tienen los ciudadanos desde diferentes puntos de la ciudad. Quisiera saber qué son los cárteles y cómo operan en nuestro país. Los cárteles son la forma más sofisticada de acuerdo entre competidores directos. La forma en la que operan es mediante la compartición de información empresarial sensible, lo cual les permite fijar precios, concertar posturas en contratación pública. También les permite la repartición del mercado geográfico o el mercado de producto. Quisiera saber cómo afectan los cárteles al consumidor y si existe alguna ley que regule esto.
Los cárteles, al actuar como un único competidor en el mercado, traen como consecuencia que se eleven los precios, que se reduzca la calidad del producto y a su vez la variedad a la que tienen acceso los consumidores. Es por tanto que se les considera como una práctica restrictiva al mercado. En la actualidad existe la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, que en su artículo 11 establece aquellas prácticas que se consideran prohibidas y señala el procedimiento que se debe llevar a cabo ante la superintendencia para que dichos cárteles sean sancionados. Este segmento de preguntas y respuestas permite a la ciudadanía comprender, entender y relacionarse con los temas afines a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Esto ha sido todo por hoy en su programa El Poder de Mercado. Los esperamos la próxima semana con más información. Envíenos sus comentarios y sugerencias al correo comunicacion@scpm.gov.es. No olvide visitar nuestra página web www.scpm.gov.es y síganos en las redes sociales que aparecen en pantalla. Una buena semana, hasta la próxima. Telesucesos, Canal 29 y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentaron El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la ley y sus derivaciones. Volveremos la próxima semana y continuaremos en contacto en procura de la defensa de los derechos de las y los ecuatorianos.